en la vasta ciudad donde los carruajes se mezclaban con los murmullos políticos y los balcones cargados de flores ocultaban más secretos que perfumes. Doña Elisa de Mendoza vivía como una sombra elegante entre las luces de la aristocracia. A los ojos del mundo era la esposa perfecta del conde Alonso de Balcázar, la dama serena que caminaba junto a él en las recepciones, la anfitriona impecable que sabía cuándo callar y cuándo sonreír, la figura de porcelana que jamás cometía un gesto fuera de lugar, pero detrás de cada saludo cortés y cada inclinación de cabeza había una verdad silenciosa que nadie quería ver. Elisa no vivía, obedecía. Su existencia estaba tejida con hilos de deberes ajenos, expectativas impuestas y un matrimonio que jamás eligió. Su corazón, que un día había latido con sueños propios, llevaba años encerrado bajo llave, prisionero en un palacio que brillaba por fuera y la consumía por dentro. Y sin embargo, aquella noche de inicios de la legislatura, entre el murmullo de los diputados, el tintinear de copas de cristal y los discursos vacíos que prometían un futuro que nadie pensaba cumplir, algo en el aire cambió. Tal vez fue el viento que arrastró panfletos desde la plaza. Tal vez fueron los aplausos que resonaron al pie de la escalinata. O tal vez fue simplemente el destino, cansado de ver cómo la vida de Eliza se consumía en silencio. Pero cuando la joven levantó la mirada desde el balcón del salón principal, con el rostro iluminado por la luz dorada de los candelabros, vio entrar a un hombre cuya presencia rompió de inmediato la quietud que la mantenía inmóvil desde hacía años. Era Elam Martín de Ríos, el amor que había perdido cuando la obligaron a casarse, el hombre que su corazón reconoció antes de que su mente pudiera pronunciar su nombre. Y en ese instante, sin que nadie más lo supiera, la perfecta esposa del conde sintió como una grieta profunda se abría en la máscara que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. En la vasta ciudad, donde los carruajes se mezclaban con los murmullos políticos, y los balcones cargados de flores ocultaban más secretos que perfumes, doña Elisa de Mendoza vivía como una sombra elegante entre las luces de la aristocracia. A los ojos del mundo era la esposa perfecta del conde Alonso de Balcázar, la dama serena que caminaba junto a él en las recepciones, la anfitriona impecable que sabía cuándo callar y cuándo sonreír, la figura de porcelana que jamás cometía un gesto fuera de lugar. Pero detrás de cada saludo cortés y cada inclinación de cabeza, había una verdad silenciosa que nadie quería ver. Eliza no vivía, obedecía. Su existencia estaba tejida con hilos de deberes ajenos, expectativas impuestas y un matrimonio que jamás eligió. Su corazón, que un día había latido con sueños propios, llevaba años encerrado bajo llave, prisionero en un palacio que brillaba por fuera y la consumía por dentro. Y sin embargo, aquella noche de inicios de la legislatura, entre el murmullo de los diputados, el tintinear de copas de cristal y los discursos vacíos que prometían un futuro que nadie pensaba cumplir, algo en el aire cambió. Tal vez fue el viento que arrastró panfletos desde la plaza, tal vez fueron los aplausos que resonaron al pie de la escalinata, o tal vez fue simplemente el destino, cansado de ver cómo la vida de Eliza se consumía en silencio. Pero cuando la joven levantó la mirada desde el balcón del salón principal, con el rostro iluminado por la luz dorada de los candelabros, vio entrar a un hombre cuya presencia rompió de inmediato la quietud que la mantenía inmóvil desde hacía años. Era Elam Martín de Ríos, el amor que había perdido cuando la obligaron a casarse, el hombre que su corazón reconoció antes de que su mente pudiera pronunciar su nombre, y en ese instante, sin que nadie más lo supiera, la perfecta esposa del conde sintió como una grieta profunda se abría en la máscara que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. En los días que siguieron, la presencia de Martín se convirtió en un rumor constante dentro del Palacio Balcázar, como una melodía antigua que Eliza intentaba ignorar, pero que volvía a sonar incluso en sus pensamientos más silenciosos. El conde Alonso, encantado de tener a un diputado virtuoso, aparentemente a su servicio, lo invitaba a reuniones, comidas privadas y tertulias, donde la política se mezclaba con adulaciones calculadas. Para los invitados, la cercanía entre ambos hombres era una alianza estratégica prometedora. Para Elisa, era una tortura diaria. Las conversaciones en los salones parecían flotar a su alrededor,
sin tocarla realmente, como si viviera detrás de un velo que la separara del resto del mundo. Sin embargo, cada vez que Martín hablaba, ya fuera defendiendo a los campesinos desplazados o criticando con cautela las reformas injustas que el conde avalaba en secreto, ella sentía una punzada de reconocimiento. Esa voz, ese idealismo, esa claridad moral, eran las mismas que un día la hicieron imaginar una vida distinta, una vida elegida y no impuesta. Pero lo más doloroso era que Martín evitaba mirar directamente a Eliza. La trataba con una cortesía impecable, casi distante, como si temiera que cualquier gesto pudiera traicionar lo que ambos ocultaban bajo capas de cordura. No era frialdad, era contención, un muro necesario para no encender un fuego imposible. Eliza sabía que era correcto, pero cada palabra que él pronunciaba, cada paso que daba, cada saludo medido que le dedicaba ante el resto de los presentes, la hacía sentirse más viva de lo que se había permitido estar en años. El conde, ajeno o confiado, no notaba nada. Ella, en cambio, empezaba a notar demasiado en la forma en que Martín tensaba la mandíbula cuando Alonso presumía de su autoridad, como su mano se crispaba al escuchar bromas crueles sobre la fragilidad femenina, el modo en que su mirada se desviaba hacia la ventana cada vez que Eliza entraba al salón, como si temiera que verla demasiado pudiera romper la fachada de corrección que ambos estaban obligados a sostener. Y así, bajo la superficie brillante de la vida aristocrática, un sentimiento antiguo comenzó a avivarse de nuevo, imposible de esconder por mucho más tiempo. La tensión llegó a su punto más delicado la tarde en que, tras una reunión política improvisada, el conde decidió mostrarle a Martín la biblioteca del palacio. Lo hizo con esa arrogancia amable que utilizaba para impresionar a los demás, señalando estantes repletos de volúmenes que nunca leía y manuscritos que apenas comprendía. Eliza, obligada por las normas sociales a acompañarlos, caminaba unos pasos por detrás, como si fuera una pieza más del mobiliario, elegante y silenciosa. Pero cuando los tres entraron en la biblioteca, un espacio amplio decorado con alfombras orientales y un ventanal que dejaba pasar una luz dorada de atardecer, algo se quebró en el aire. Martín recorrió el salón con la mirada y, sin querer, se detuvo en la esquina donde él y Eliza solían intercambiar libros cuando eran jóvenes, mucho antes de que la vida de ambos fuera secuestrada por imposiciones familiares. Ese rincón, oculto tras una cortina ligera y coronado por un retrato antiguo, era el último vestigio físico de un mundo que jamás perteneció al conde. Eliza vio su mirada detenida allí, fija, cargada de memoria, y supo de inmediato que Martín estaba luchando consigo mismo para no recordar en voz alta lo que ese lugar significaba. Alonso, ajeno a esa tensión, se dedicó a presumir de las encuadernaciones antiguas, sin notar que su ilustre invitado ya no estaba escuchando. Fue entonces cuando, por un instante casi imperceptible, Martín y Eliza quedaron solos detrás de una estantería, mientras el conde seguía hablando sin esperar respuesta. No dijeron palabra, no se acercaron, ni siquiera se rozaron, pero la mirada que compartieron fue más peligrosa que cualquier contacto físico. Era la mirada de dos personas que habían amado sin compartir vida, que habían sido separadas sin despedirse, que todavía guardaban un rincón intacto del otro en la memoria. Martín fue el primero en desviar los ojos, tragando hondo, recuperando su compostura para no caer en la tentación de decir aquello que la sociedad jamás les permitiría pronunciar. Eliza, con el corazón acelerado, entendió de golpe la magnitud del precipicio al que ambos se estaban acercando. No era una nostalgia pasajera, no era una simple emoción reprimida, era un lazo vivo, que el tiempo no solo no había roto, sino que había fortalecido en silencio. En los días posteriores a aquel encuentro silencioso en la biblioteca, algo cambió entre Eliza y Martín, aun sin que ninguno de los dos dijera una sola palabra prohibida. Era como si hubieran abierto una puerta que no sabían cómo cerrar, aunque ambos lo intentaran con todas sus fuerzas. Eliza retomó su rutina calculada en desayunar en silencio, supervisar a las doncellas, acompañar al conde a eventos sociales, fingir indiferencia ante conversaciones que le parecían huecas pero ahora,
Cada movimiento suyo estaba cargado de una conciencia nueva y peligrosa. Sabía que Martín la observaba con la misma discreción devastadora que él se imponía, notando detalles que nadie más percibía en la rigidez sutil de su cuello cuando el conde la corregía delante de otros, la manera en que apretaba los dedos contra la costura de su falda cuando escuchaba noticias sobre campesinos desalojados, la calma aparente que escondía un torbellino de pensamientos reprimidos. Martín, por su parte, comenzaba a ver con claridad algo que antes solo intuían Elisa. No era la esposa perfecta que la sociedad celebraba, sino una mujer profundamente sola, atrapada en un castillo que brillaba hacia afuera y se derrumbaba hacia adentro. Intentaba mantener distancia, pero cada vez que coincidían en un salón, cada vez que intercambiaban un saludo cortés, con la frialdad que se esperaría de una gran dama y un diputado serio, ocurría una fisura en su autocontrol. Y en esas fisuras, la verdad se manifestaba con toda su fuerza en ese que él no había venido al palacio solo por asuntos políticos, que cada visita lo empujaba más hacia un límite moral que juró no cruzar, que cada gesto reprimido de Elisa era un recordatorio de la vida que ambos pudieron haber tenido, pero no tuvieron. Y mientras tanto, el conde Alonso manejaba hilos invisibles, más preocupado por consolidar su imagen pública que por notar lo que sucedía a 1 metro de distancia. Su ambición lo cegaba, pero no sería así por mucho tiempo en el poder. Cuando se construye sobre miedo y ego, siempre acaba devorándose a sí mismo. Y Elisa estaba empezando a verlo con una claridad que la asustaba. El punto de no retorno llegó una tarde de invierno, cuando el conde organizó una pequeña reunión con varios diputados, entre ellos Martín, para discutir un proyecto de ley sobre tierras rurales. A primera vista, parecía una reunión completamente política, pero Elisa, que conocía mejor que nadie el verdadero rostro de su marido, sospechaba que había un interés oculto, y no se equivocaba. Mientras los invitados conversaban alrededor del salón, el conde la llamó con una sonrisa demasiado cortés. «Elisa, querida, ¿podrías mostrarle al diputado de Ríos los informes que preparé? Están en mi despacho». El tono era amable en la intención. No, Elisa sabía que su marido evitaba, a toda costa, dejar a otros entrar a su despacho sin supervisión, así que su súbita generosidad era alarmante. Martín, por obligación social, aceptó acompañarla, y en cuanto la puerta del despacho se cerró tras ellos, se encontraron frente a frente con un peligro mucho mayor que la tentación emocional al montones de papeles desordenados, cajas medio abiertas, contratos arrugados y un silencio inquietante que sugería que Alonso había preparado la escena. Elisa sintió un escalofrío en Martín también. Sabían que estaban siendo observados, no necesariamente por un ojo directo, pero sí por una intención maliciosa. El conde quería ver cómo reaccionaban, qué hacían, dónde miraban, que los delataba. Elisa se mantuvo rígida, respirando despacio, con una prudencia calculada. Martín adoptó una expresión neutra, profesional, pero entonces, mientras ella buscaba los supuestos informes, un sobre cayó del borde de un archivador. Contenía documentos que Elisa reconoció de inmediato, porque formaban parte de las pruebas de corrupción que ella misma hallaría más adelante en contratos ilegales, sobornos disfrazados bajo términos comerciales, ambiguos en un solo vistazo bastaba para destruir la carrera del conde. Elisa sintió la sangre abandonarle el rostro. Martín percibió el cambio en su respiración, y en ese momento, en ese segundo cargado de tensión, miedo y comprensión mutua, la puerta se abrió de golpe. El conde Alonso apareció en el umbral con una sonrisa afilada. Había estado esperando precisamente ese instante, no a un adulterio, sino a una excusa. Una sola hoja en manos de Martín, una sola coincidencia comprometedora, habría sido suficiente para acusar a ambos de conspiración, traición o algo peor. Pero su plan no había funcionado no todavía, y lo que Elisa vio en sus ojos ese día no fue celos, sino intención. Desde aquella tarde en el despacho, Elisa comenzó a vivir en un estado de alerta silencioso, como si cada sombra del palacio pudiera ser un testigo, cada gesto un indicio,
cada mirada un arma cargada. No era paranoia, era supervivencia. El conde Alonso, sin necesidad de levantar la voz ni cometer una sola violencia física, demostraba un poder mucho más retorcido. Había dejado de tratarla como esposa decorativa para empezar a tratarla como sospechosa. Un comentario casual en la cena sobre las mujeres que se impresionan demasiado con los asuntos políticos. Una sonrisa helada cuando ella mencionaba a Martín. Un silencio calculado cada vez que entraba en una habitación. Todos eran recordatorios de que él sabía algo. No qué, no cuánto, pero sospechaba. Y la sospecha, en manos de un hombre con más ambición que escrúpulos, valía más que cualquier certeza. Eliza notó cómo los criados respondían con nerviosismo cuando ella pedía algo. Como dos de ellos, antes leales y discretos, ahora parecían vigilarla. Incluso las doncellas cerraban la boca cuando ella entraba al boudoir. Su mundo, antes pequeño pero estable, se estaba agrietando desde dentro, y sin embargo, esa misma amenaza la empujaba a abrir los ojos con una lucidez brutal. Veía a su marido tal como realmente era, sin los adornos de la cortesía social, sin las máscaras de la aristocracia, y ver la verdad era doloroso, pero también liberador. En contraste, cada encuentro con Martín, por mínimo, por breve, por reprimido que fuera, se convertía en un salvavidas emocional. Ella no necesitaba palabras en él tampoco. Bastaba un cruce de miradas en un salón lleno de políticos, una reverencia sobria al despedirse, un saludo frío en público que escondía una tormenta de emociones contenidas. Martín se dio cuenta también del cambio en Eliza. Ya no era solo la mujer atrapada en un matrimonio sin amor, era una mujer que empezaba a hacer preguntas, a conectar piezas, a entender la maquinaria de poder que la rodeaba, y aunque él sabía que acercarse demasiado sería peligroso, comenzó a investigar discretamente las redes de influencia del conde, descubriendo rumores de negocios turbios y deudas de juego. Ninguno imaginaba todavía hasta qué punto esas sospechas estaban conectadas con los documentos escondidos. Pero ambos presentían, desde direcciones distintas, que estaban caminando sobre un campo minado. Una mañana, Eliza decidió hacer algo que nunca había osado, salir sola, sin escolta, sin aviso previo, sin pedir permiso. Fue un acto pequeño para cualquier otra persona, pero gigantesco para una mujer en su posición y bajo la vigilancia de un marido controlador. Tomó una capa sencilla, demasiado sencilla para su estatus, y salió por la puerta lateral del palacio. No iba a ver a Martín. No era tan imprudente. Iba a ver aquello que él defendía con tanta pasión, el barrio humilde, donde vivían muchas de las familias afectadas por las leyes que su marido promovía. Quería entender con sus propios ojos lo que significaban las palabras despojo, endeudamiento, reubicación forzosa, y lo que Viola sacudió hasta la médula. Calles con pozos sin reparar, niños trabajando en talleres improvisados, mujeres cargando agua desde cuadras lejanas porque las fuentes habían sido privatizadas, ancianos que recordaban, no sin rencor, el día en que los hombres enviados por el conde Balcázar llegaron con documentos sellados ordenando el desalojo de varias casas. Eliza escuchaba en silencio, con el corazón latiendo como un tambor. En cada historia había un nombre, un rostro, una pérdida. Y en cada una aparecía el apellido de su marido como sombra, como amenaza, como herida. Fue entonces cuando comprendió que ya no se trataba solo de un matrimonio infeliz, ni de un amor prohibido. Se trataba de justicia, de verdad, de humanidad. Ella podía permanecer en el palacio adornadau, caladau, funcionau, o podía hacer algo real, algo irreversible. Al regresar al palacio, aún con el frío impregnado en las manos, encontró al conde esperándola en la entrada, rodeado de 2 guardias y con una expresión que no dejaba lugar a dudas. ¿Paseo matutino?, preguntó con suavidad venenosa sin escolta. Que imprudente en Eliza sostuvo su mirada sin temblar por primera vez en años, y en ese instante algo en la dinámica entre ambos cambió para siempre. Ya no era la esposa obediente. Ya no era la pieza dócil de un tablero aristocrático. Era una mujer que había visto la verdad, y el conde, por primera vez, lo notó. Fue entonces cuando él decidió acelerar sus planes.
Porque un hombre como Alonso Balcázar no temía al amor entre su esposa y un diputado. Temía algo mucho más peligroso, Anne, una esposa que pensara por sí misma. Esa misma noche, mientras el Palacio Balcázar dormía bajo la apariencia de tranquilidad aristocrática, Eliza volvió al escritorio donde había encontrado los documentos incriminatorios. Pero esta vez no buscaba pruebas. Anne buscaba silencio. Necesitaba pensar, ordenar sus temores, anticipar los próximos movimientos de su marido. El ambiente estaba cargado, como si las paredes mismas contuvieran secretos demasiado grandes para permanecer ocultos. Con cada respiración, sentía el eco del poder de Alonso, una presencia que no necesitaba gritar para hacerse sentir, mientras repasaba mentalmente las historias de las familias que había conocido esa mañana. Entendió, con un dolor punzante, que su vida hasta ese día había sido un escenario cuidadosamente construido para mantenerla dócil. Y ahora que veía todo con claridad, ya no podía desverlo. La puerta del despacho se abrió de pronto. No era Alonso, sino uno de los guardias personales del conde. Un hombre alto, de rostro impasible. «Mi señora», dijo con una inclinación mínima, demasiado rígida para ser cortesía. «Su esposo desea que permanezca en sus habitaciones mañana. Tiene invitados importantes». Era una advertencia disfrazada de mensaje. Eliza sintió un escalofrío que recorrió su espalda, como una serpiente helada en la. La estaban vigilando, midiendo, encapsulando. Cuando cerraron la puerta, se quedó a oscuras, envuelta en la certeza de que algo estaba por suceder. Y entonces recordó que Martín asistiría al palacio al día siguiente para una reunión política aparentemente inofensiva. Pero nada en la vida del conde era inofensivo. En él no movía las piezas sin estrategia. No ordenaba vigilancia sin propósito. Eliza percibió que estaban preparando una trampa, aunque no sabía para quién. ¿Sería para Martín, para desacreditarlo? ¿O sería para ella, para justificar su internación antes de que pudiera hablar? Las posibilidades eran infinitas, y todas estaban teñidas de peligro. Fue en ese instante que comprendió que no podía esperar más. Debía actuar antes de que Alonso lo hiciera por ella. Respiró hondo, reunió todo su valor, y tomó la única decisión que podía salvarlos a ambos. A ambos necesitaba advertir a Martín, no como amante clandestina, ni como mujer desesperada, sino como aliada, como testigo de un crimen en silencio que ya no quería cargar sola. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, ideó un plan para verlo sin levantar sospechas, porque el tiempo se había agotado, y cualquier retraso podría significar el desastre. La oportunidad llegó al amanecer, aprovechando que el palacio se mantenía en una rutina predecible. Eliza pidió a una de las doncellas más jóvenes, una muchacha humilde que aún no había aprendido a temer a Alonso, que entregara una carta sellada en el Congreso. La instrucción era simple: llévala solo al diputado Martín de Ríos, no la entregues a nadie más. En él sobre no había nombre ni firma, solo un mensaje breve escrito con mano firme en sí: valora su seguridad, encuentre una razón para cancelar la reunión de esta tarde. Si no puede evitar venir, no suba al despacho del conde. Busque la biblioteca. Lo esperaré. La joven criada partió sin sospechar la magnitud del encargo. Eliza pasó el resto de la mañana encerrada en sus habitaciones como su marido lo había ordenado, pero no obedeció mentalmente. Desde la ventana observaba el jardín con la mirada fija, intentando anticipar cada gesto posible, cada sombra, cada consecuencia. Era la primera vez en su vida que actuaba por fuera del control de su marido, sin permiso, sin justificación, y la sensación era tan aterradora como liberadora. Omeji Outagji escuchó los carruajes llegar. Las ruedas en el empedrado resonaban como tambores de guerra. Reconoció el sonido del coche de Martín incluso antes de verlo descender. Se movía con calma estudiada, como si no sospechara nada. Pero cuando levantó la vista hacia las ventanas y la encontró observándolo, sus miradas se cruzaron con un entendimiento profundo. Él se dirigió a la entrada principal, como si la reunión fuera a desenvolverse con normalidad. Pero
En lugar de seguir al mayordomo hacia el salón político, dejó accidentalmente caer una carpeta. Mientras se inclinaba para recogerla, cambió sutilmente la dirección y caminó hacia la biblioteca. Elisa sintió el pulso acelerarse. Sabía que solo tenía unos minutos antes de que alguien notara que el diputado no había seguido el protocolo. Bajó por la escalera de servicio para evitar a los guardias y alcanzó la biblioteca casi al mismo tiempo que Martín. Cuando él la vio entrar, cerró la puerta con suavidad. Sin perder la compostura parlamentaria, pero con el fuego de la urgencia en los ojos, «¿Qué ocurre?», preguntó en voz baja, sin adornos, sin cortesías, como quien está listo para saltar al abismo si ella lo pide. Fue entonces cuando Eliza abrió los documentos que había escondido bajo la capa y colocó sobre la mesa el primer contrato, la primera carta, la primera prueba de la corrupción del conde, y por primera vez desde su reencuentro, Martín dejó de mirarla como la mujer que amaba en silencio, y la miró como igual, como aliada, como la única persona capaz de derribar con él al hombre más peligroso de la ciudad. Martín pasó las hojas lentamente, sin parpadear, como si cada línea fuese un golpe directo al estómago. Elisa observaba cómo cambiaba su respiración, cómo se tensaba su mandíbula, cómo los ideales, que lo habían guiado toda su vida, colisionaban de repente con la realidad más sucia del poder. Él alzó la vista, y en esa mirada había indignación, sí, pero también algo más profundo, una tristeza inmensa por entender que el hombre con quien alguna vez compartió juventud, confidencias y sueños patrióticos, era, en verdad, un traidor disfrazado de noble. Elisa, esto es suficiente para hundir no solo al conde, sino a varios miembros del Parlamento, susurró, como si temiera que las paredes estuvieran escuchando. Ella asintió, sabiendo que cada palabra los acercaba más al punto sin retorno. Lo sean, y también sé que mi nombre aparecerá en cuanto todo salga a la luz. Ya no tengo cómo protegerme. Martín soltó las hojas y se acercó un paso, no como amante clandestino, sino como alguien que entiende que está frente al signo de un sacrificio que él jamás habría pedido. No permitiré que él te toque. No permitiré que te hagan daño, Elisa. Quiso creer esas palabras, pero también sabía que el poder del conde era destructivo, y su rabia, aún más antes de poder responder, escucharon pasos en el pasillo. Elisa se congeló. Martín apagó la lámpara de escritorio con un gesto rápido, dejando solo la luz tenue del ventanal. Pasos lentos, deliberados, cargados de autoridad. El corazón de ambos latía con fuerza, acompasado, consciente de que la biblioteca era un lugar prohibido para encuentros privados entre un diputado y una mujer casada. La manija de la puerta se movió. Martín cubrió los documentos con un libro grueso justo antes de que la puerta se abriera. En el umbral apareció el conde Alonso de Balcázar. Su sombra se proyectó como un arpón sobre el suelo, antes de que su figura elegante traspasara el marco. «Vaya, diputado», dijo con una sonrisa cortante. No sabía que la biblioteca había reemplazado al salón de reuniones. Martín respondió con serenidad. Buscaba un libro que citamos en el debate de ayer. Alonso paseó la mirada por la habitación y luego se detuvo en Elisa. Su gesto, aparentemente amable, ocultaba la tensión feroz de un animal que huele traición a mi querida esposa. «No sabía que también estabas aquí». Elisa sonrió apenas. «Solo buscaba aire en el salón, está demasiado lleno». Alonso entrecerró los ojos. No creía ni una palabra, pero no dijo nada, no aún. Se acercó lentamente, inspeccionando la mesa, los libros, los movimientos de Martín, y luego declaró: «La reunión empezará en 5 minutos. Espero que ambos estén puntuales. No me gustan las improvisaciones». Salió, cerrando la puerta con un clic suave que resonó más amenazante que un portazo. Elisa soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Martín la miró y, por primera vez, supo que el tiempo se había terminado. Cuando el conde se retiró, la biblioteca quedó envuelta en un silencio espeso, como si los muros entendieran la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Martín caminó hacia la ventana para asegurarse de que Alonso realmente se había ido. Luego regresó a ella con un gesto firme. «Tenemos que actuar hoy, Elisa.
Ahora, antes de que él sospeche más o antes de que decida terminar con el problema a su manera, ella sabía exactamente lo que eso significaba. No, el conde no era hombre de amenazas vacías. Había encerrado a familiares, calumniado rivales y arruinado vidas enteras sin pestañear. Si descubría la alianza entre ellos, las consecuencias serían inmediatas y brutales. Eliza abrió el libro que ocultaba los documentos y los extendió de nuevo sobre la mesa. La prensa está lista. El periodista, al que contacté, me pidió pruebas contundentes. ¿Estas lo son? Martín asintió. Pero había algo más en su expresión, una mezcla de angustia y determinación. Cuando esto salga, Elisa, tu nombre quedará ligado para siempre a esta rebelión. No habrá regreso a la vida que conoces. Ella lo miró con serenidad inesperada. Esa vida ya murió el día que me casé con Alonso. Lo único que queda de ella son ruinas. Prefiero construir algo nuevo, aunque sea desde abajo. Esa confesión, pronunciada sin temblor, fue más íntima que cualquier declaración de amor. La puerta volvió a sonar en la distancia, esta vez acompañada de voces de invitados. El edificio entero parecía temblar bajo el peso de lo que estaba por desatarse. Martín guardó las pruebas bajo su chaqueta interior, y Elisa acomodó su vestido, dispuesta a bajar al salón como si nada ocurriera. Pero antes de abrir la puerta, él la tomó por el brazo, con una suavidad cargada de urgencia. Elisa, pase lo que pase hoy, no estarás sola. Ella sostuvo su mirada por un largo instante, sintiendo que su corazón, ese órgano disciplinado durante años, latía ahora al compás de una esperanza nueva y peligrosa. Luego abrió la puerta y ambos salieron, no como amantes secretos, sino como conspiradores que estaban a punto de encender un incendio político, moral y social del que nadie saldría ileso. Descendieron juntos por la escalera principal, mientras abajo, en el salón de reuniones, el conde sonreía a sus invitados, sin saber que su reino de impunidad estaba a minutos de derrumbarse. El salón principal estaba iluminado con cientos de velas y candelabros de cristal que reflejaban la opulencia del Palacio Balcázar, como si el conde quisiera que cada rincón recordara a los invitados su poder. Diplomáticos, aristócratas, miembros del Parlamento y damas cubiertas de joyas llenaban la estancia con murmullos y risas superficiales. Pero bajo ese barniz de elegancia, Elisa sentía la tensión vibrar como un hilo a punto de romperse. Caminó junto a Martín, manteniendo un paso medido, como si nada perturbara su serenidad. Sin embargo, en su interior, los latidos pulsaban con la urgencia de quien sabe que está a instantes de cambiar el rumbo de muchas vidas. Alonso, desde el centro del salón, la vio acercarse y abrió los brazos con teatral cortesía. «Mi querida Elisa», dijo él con voz resplandeciente. «Pensé que te habías retirado a descansar». Elisa inclinó la cabeza y respondió con el tono perfecto de la esposa ejemplar. «Me pareció oportuno unirme al evento. Después de todo, es una ocasión importante». El conde sonrió, complacido. Para él, cada gesto debía reforzar su imagen de hombre respetable. No tenía idea de que esa imagen estaba a segundos de ser demolida. Martín se movió con prudencia, saludando a conocidos, manteniendo la fachada del diputado moderado que todos creían conocer. Pero sus ojos buscaban constantemente una esquina específica en la mesa, donde un mensajero del periódico acordado aguardaba disfrazado de camarero. En su chaqueta estaban las pruebas decisivas. De pronto, Alonso golpeó suavemente su copa con una cucharilla. El sonido cristalino sobresalió y los presentes guardaron silencio. «Queridos colegas, amigos», comenzó el conde con la voz de quien estaba acostumbrado a que lo escucharan sin interrupción. «Hoy quiero compartir algunas palabras sobre el futuro de nuestra nación y sobre el honor que representa servirla. Incluso cuando, lamentablemente, nuestro trabajo es opacado por aquellos que, con supuestas buenas intenciones, obstaculizan el progreso. A sus ojos se posaron fugazmente en Martín. Era un ataque suave, disfrazado, un preludio venenoso. Elisa sintió un nudo en la garganta. Alonso estaba preparando la sala para deslegitimar al diputado,
para aplastarlo con elegancia. Pero justo cuando el conde inhalaba para continuar su discurso, Martín levantó la mano con tranquila autoridad. Con su permiso, conde Balcázar. Antes de seguir, tengo un anuncio importante que creo que todos aquí deben escuchar. Un murmullo de expectación se extendió por el salón. Elisa contuvo el aliento. Alonso lo miró con una mezcla de irritación y desconcierto. Este no era el momento para interrupciones, diputado, dijo en tono suave, pero con filo mortal. Martín se mantuvo impávido. Lamentablemente, si lo es, Annelisa sabía que ya no había marcha atrás. La mirada del conde se endureció como mármol pulido, pero Martín no retrocedió. Sacó de su chaqueta los primeros documentos y los alzó lo suficiente para que los invitados de las primeras filas los vieran. La nación tiene derecho a conocer la verdad, dijo su voz, proyectándose con sorprendente firmeza. Y la verdad no siempre es cómoda ni elegante. En la sala se produjo un silencio total, como si hasta las velas hubieran dejado de titilar. Elisa sintió una oleada de vértigo, pero también una fuerza indomable levantándose desde el fondo de su pecho. Martín abrió el primer contrato y leyó en voz alta: venta ilegal de tierras de campesinos a compañías extranjeras, facilitada por sobornos, firmada por el conde Alonso de Balcázar. Un murmullo explosivo recorrió el salón, rostros pálidos, abanicos detenidos en el aire, manos que apretaban copas sin beber. Alonso dio un paso adelante, aún intentando mantener la compostura. Esto es una difamación orquestada por mis enemigos políticos, declaró, forzando una risa contenida. Seguro que ese documento es falso. Martín desplegó la segunda hoja. También es falso este acuerdo preliminar para internar a su esposa, doña Elisa de Mendoza, si llegaba a convertirse en un obstáculo para su imagen pública. Un jadeo colectivo estalló. Elisa mantuvo la cabeza en alto, aunque cada letra pronunciada se clavaba en ella como una daga. Alonso, por primera vez, perdió parte de su máscara. Sus ojos saltaron de Martín a Elisa, y luego a los invitados, como un depredador atrapado. Mi esposa tiene episodios de fragilidad emocional, intentó justificar, pero antes de que pudiera seguir, Elisa levantó la voz. No había gritado nunca en un salón aristocrático. El impacto fue inmediato. No más. Mentiras. Todas las cabezas giraron hacia ella. No estoy enferma. No estoy inestable. Estoy aquí porque encontré los documentos que él intentó esconder. ¿Mi marido? Mi noble marido planeaba deshacerse de campesinos, de obreros y de mí si era necesario. Para mantener su imagen intacta, Alonso ya no era un conde elegante. Era un animal acorralado. Eres una ingrata. Estalló con una ferocidad que dejó al descubierto su verdadera naturaleza. Todo lo que tienes, te lo di. Yo, Annelisa, respiró. Hondo en sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, no. Lo único que recibí de ti fue una jaula en ese instante. Antes de que Alonso pudiera abalanzarse verbalmente o físicamente sobre ella, varios invitados intervinieron, indignados. Otros se apartaron con horror. Martín colocó más documentos sobre la mesa central donde todos podían verlos. Esta es la verdad, concluyó, y aunque nos cueste la reputación o la tranquilidad, Elisa y yo no vamos a permitir que la corrupción siga disfrazándose de nobleza. La sala estalló en caos, gritos, discusiones, acusaciones, funcionarios corriendo hacia las puertas. Elisa sintió que su mundo se desplomaba y se reconstruía al mismo tiempo. Y en medio del tumulto, Martín se colocó a su lado, no para salvarla, sino para sostenerse mutuamente, porque el incendio ya estaba encendido, y nadie, ni siquiera el conde Balcázar, podría apagarlo. El caos, tomado por sorpresa al salón, terminó por convertirse en un torbellino completamente fuera del control del conde Balcázar. Entre gritos de indignación, preguntas de funcionarios y aristócratas horrorizados que se debatían entre defender al viejo amigo o apartarse de él como si fuera una peste, Alonso intentó recomponer su fachada, pero era inútil. Las pruebas estaban ahí, expuestas en la mesa central, contratos firmados, acuerdos ilegítimos, cartas privadas con ironías crueles.
todo aquello que él había ocultado cuidadosamente para sostener su prestigio, la máscara cayó. Y lo hizo con estrépito, cuando trató de acercarse a Eliza con los ojos encendidos de furia. Varios asistentes, hombres de honor que jamás habían intervenido en cuestiones matrimoniales, dieron un paso adelante. Por primera vez, lo miraban como lo que realmente eran: un corrupto enloquecido por su propio poder. Uno de los funcionarios del Parlamento, al ver los documentos, ordenó que los guardias del palacio cerraran las puertas del salón. El conde se quedó inmóvil, como un halcón que descubre que sus alas ya no pesan más que su propio fracaso. «Esto es una conspiración», gritó, pero su voz, antes tan imponente, ahora resonaba hueca, desesperada. «Ella me debe obediencia. Todos ustedes me deben respeto. Soy un Balcázar». Martín dio un paso al frente y respondió con calma: «Heladan los títulos, no borran los crímenes». Esa frase, pronunciada sin elevar la voz, se convirtió en sentencia definitiva. El funcionario anunció formalmente la apertura de una investigación y ordenó que Alonso fuera escoltado al exterior, hasta que las autoridades superiores tomaran una decisión. El conde, humillado, sin apoyo, sin aliados, fue conducido, entre murmullos que antes lo habrían adulado. Eliza lo observó irse, no con triunfo, sino con una mezcla compleja de dolor, liberación y duelo por la vida que se perdía entre aquellas paredes doradas. Mientras los invitados se dispersaban, algunos lanzando miradas de compasión hacia ella y otros apartando la vista por temor al escándalo, Martín se acercó y le ofreció su mano, no como héroe salvador, sino como compañero de un camino que desde ahora sería incierto. Afuera, en el aire frío de la noche, Eliza se dio cuenta de algo que nunca había podido admitir por primera vez desde que era una niña. No tenía miedo. La jaula había sido abierta, aunque las consecuencias aún fueran imprevisibles. Pero la libertad, esa palabra que había aprendido a pronunciar solo en silencio, estaba empezando a tomar forma, y lo haría con cada decisión que eligiera por sí misma, aunque el mundo todavía murmurara a sus espaldas. Los meses siguientes no fueron fáciles, con el escándalo haciendo eco en todos los rincones del reino. Eliza dejó de ser la condesa perfecta para convertirse en un símbolo polémico para algunos, la esposa traidora que se atrevió a delatar a su marido; para otros, la mujer valiente que reveló la corrupción donde nadie se atrevía a mirar. Los periódicos sacaban versiones contradictorias, el Parlamento investigaba frenéticamente, y Alonso Balcázar enfrentaba un proceso judicial en el que cada testimonio ampliaba su caída. Eliza, por su parte, tomó decisiones drásticas, renunció al apellido Balcázar, abandonó el palacio y se instaló en una pequeña vivienda, cerca de los barrios donde había visto las injusticias que la habían despertado. No buscó refugio en Martín, aunque él se lo ofreció. No huía hacia un hombre, caminaba hacia sí misma. Con los recursos que pudo salvar legalmente tras la debacle, financió asistencia jurídica para campesinos, impulsó espacios de educación para mujeres y jóvenes pobres, y se convirtió, sin pretenderlo, en una figura respetada por aquellos a quienes los nobles jamás escuchaban. Fue en ese camino, lleno de tropiezos, pero también de renovada dignidad, que Martín volvió a aparecer en su vida de forma constante, no como salvador, sino como colega, aliado, igual. En el aniversario del cierre de la causa contra el conde, que terminó con su destitución total y la restitución de varias tierras a sus dueños legítimos, Martín la invitó a una ceremonia íntima en una escuela recién inaugurada. Eliza aceptó, sin saber que allí descubriría el fruto real de su propia valentía. Una sala llena de jóvenes que ahora podían aprender a leer leyes, defender sus derechos y soñar con algo más que obedecer un destino predeterminado. Cuando la presentación terminó, Martín se acercó a ella con una sonrisa serena, distinta a todas las que le había conocido. Dicen que algunos caen del pedestal y se rompen para siempre, dijo suavemente. Pero tú saltaste, Eliza, respiró hondo. Los aplausos del público aún resonaban detrás de ellos, pero en aquel instante solo existían
Los dos. Salté, respondió ella, y descubrí que no necesitaba alas para seguir adelante, solo el valor de caer de pie. Martín tomó su mano, y no hubo escándalo, ni secreto, ni culpa. Solo dos personas que habían dejado de vivir para cumplir expectativas ajenas, dos personas que, por fin, podían elegir el amor sin traicionarse. A sí mismas. Asimismas, la historia de la esposa del hombre equivocado no terminó con un palacio, ni con un título, ni con una boda fastuosa. Terminó con algo mucho más humano, la dignidad recuperada, el amor elegido y un futuro construido sobre la verdad, no sobre la apariencia. Y así, en aquella escuela iluminada por lámparas modestas, Elisa de Mendoza dejó de ser la sombra de un nombre ajeno, para convertirse en autora de su propia vida. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo suspirar, reflexionar o imaginar otros destinos posibles más allá de los muros imponentes de un palacio, te invito a quedarte en este rincón del canal, donde cada semana exploramos nuevos amores prohibidos, secretos silenciados, mujeres valientes y hombres dispuestos a enfrentar el mundo por lo que sienten de verdad. Tu like y tu suscripción no solo apoyan este contenido, sino que ayudan a que más personas encuentren estas narraciones llenas de emoción, drama y esperanza. Así, juntos, construimos una comunidad que aprecia las historias profundas, los giros inesperados y los finales que renuevan el alma. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas novelas narradas, donde cada episodio es un viaje a otra época, y cada protagonista nos recuerda que el amor, cuando es libre y verdadero, siempre merece ser contado. Déjame en los comentarios qué te hizo sentir esta historia, la fuerza de Elisa, la integridad de Martín, el precio del poder o la belleza de la libertad. Tu voz también forma parte de esta narración colectiva. Gracias por estar aquí, por escuchar y por permitir que estas historias cobren vida. Nos vemos en el próximo relato, donde otro corazón, tal vez, vuelva a latir más fuerte.